Despertarme, alistar a mis hijos para el colegio y ocuparme las labores de mi casa, esa era mi rutina diaria. En 2021 me gané la beca de Jóvenes a la U y voy en quinto semestre de Lengua de Señas. Este programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá cambió mi vida totalmente. Jóvenes a la U me ha abierto la visión del mundo. Yo antes ni salía del barrio. Soy Lorena Chacón y de Jóvenes a la U tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Muy buenos días para todos y para todas. Quiero mandarle hoy un saludo muy especial a todos los bogotanos, especialmente a las familias que durante la pandemia o en estos tiempos difíciles han estado en condiciones de pobreza. Quiero empezar por agradecerle a los contribuyentes bogotanos, a los que pagan impuestos, a las familias que han podido recuperar sus ingresos, a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, a los tenderos, a todas las empresas que pagan impuestos en Bogotá, porque gracias a sus impuestos esta alcaldía logró por primera vez crear el programa de ingreso mínimo garantizado, una transferencia monetaria para asegurarle a las familias bogotanas que cayeron en pobreza que no pasen hambre, que puedan mercar para su familia, que puedan poquito a poco recuperar sus ingresos y salir de la pobreza. La pandemia tiene un efecto devastador en Bogotá, triplicó la pobreza extrema e incrementó del 25 al 40% la pobreza monetaria. Eso quiere decir que la gente tiene menos plática en el bolsillo para alimentarse, para educar a sus hijos, para pagar el arriendo. Y ahí es donde Bogotá Solidaria, con todos los contribuyentes con los que podemos pagar impuestos, creamos el programa de ingreso mínimo garantizado para rescatar a esas familias, cerca de 1.300.000 familias que cayeron en pobreza o ya estaban y se empobrecieron más o no estaban en pobreza y cayeron en pobreza por la pandemia. Son 1.300.000 hogares de nuestra ciudad, son más de 3,5 millones de personas a las que hemos logrado llegar con una transferencia monetaria, con un giro que les llega directamente a su cuenta. Los ayudamos a entrar en el Sisbén, a actualizar el Sisbén, a abrir una cuenta, a bancarizarse, y para no hacerles gastar ni tiempo ni filas, hicimos acuerdo con diferentes entidades bancarias de nuestra ciudad para que les llegue esa plática mensualmente. El programa de ingreso mínimo garantizado es uno de los grandes orgullos sociales de nuestra Bogotá solidaria, en la Bogotá que nunca deja a nadie atrás. Y ha tenido una cobertura muy importante, 3,5 millones de personas, y ha tenido un efecto demostrado, medido técnica y científicamente de reducción efectivamente de la pobreza extrema, que es la que más nos preocupa. Una familia que está en pobreza extrema está al borde del hambre, al borde de la malnutrición de sus hijos, de condiciones realmente muy precarias, quizás de perder su vivienda o su arrendamiento porque no lo puede pagar. La pandemia pasó la pobreza extrema en Bogotá al triple, la pasó del 4, 5 al 13%. Cada punto de pobreza extrema son miles de familias que están al borde del hambre, de quedar en la calle, literalmente. El programa de ingreso mínimo garantizado, esta suma solidaria de recursos que hacíamos de la nación que creó Ingreso Solidario y del distrito que creó Ingreso Mínimo Garantizado, uniendo dos giros para poder cubrir hasta que los ingresos de la familia lleguen hasta el nivel de pobreza, es decir, poderla sacar de esa condición, tuvo un efecto muy importante de reducción de 2,3 puntos de pobreza, es decir, de los 13, este programa bajó 2,3 y otras inversiones sociales en seguridad alimentaria, en jardines infantiles, en educación, otros servicios sociales, las manzanas del cuidado para las mujeres, lograron otros 2 puntos de reducción de pobreza extrema en Bogotá, bajó del 13 al 9, más o menos, hasta datos del 2022. Esperamos que este año siga teniendo un efecto muy notable. Es decir, ingreso mínimo garantizado y la política social de la alcaldía ha logrado sacar a 529,000 bogotanos de la pobreza desde el 2020 hasta el 22. Un efecto realmente muy importante de la solidaridad de los bogotanos, de la inversión social en educación, de la inversión social en ingreso mínimo garantizado, de la inversión social en seguridad alimentaria, en comedores comunitarios, en jardines. La política social de Bogotá en nuestra alcaldía ha sido exitosa para sacar a 529,000 personas de la pobreza. Precisamente porque esto lo podemos medir, porque estamos seguros del efecto muy importante,
no solamente en pobreza monetaria, que es la platica que la gente tiene en el bolsillo para sus necesidades, sino también de la otra pobreza, la pobreza multidimensional o social. Esa también ha bajado incluso mucho más. Pasó del 7,5, que nos la dejó la pandemia en el 2020, a 3,8. Pobreza social es no poder acceder a educación, eso también lo pone uno en pobreza. Pobreza social es no poder acceder a salud. Pobreza social es no poder tener una vivienda digna, con unos mínimos materiales dignos para vivir. Toda esa pobreza social o multidimensional también ha bajado, mucho más que la monetaria incluso, gracias a la política social de la alcaldía. De hecho, 3,8 es el nivel de pobreza multidimensional más bajo que ha tenido Bogotá desde el 2010 que se mide este indicador. Así que la solidaridad, como lo hemos sabido siempre los bogotanos, la cultura ciudadana, la solidaridad tributaria, la solidaridad social de Bogotá, ha servido, ha sacado a las familias de la pobreza. Precisamente por eso, nos preocupó mucho que en julio, finalmente, logramos recibir en julio de este año, la base de datos que nos comparte el Gobierno Nacional, el Departamento de Prosperidad Social, para saber a quiénes está cubriendo la nación con el programa de Ingreso Solidario, o Familias en Acción, o Jóvenes en Acción, o Colombia Mayor. El Gobierno Nacional tiene varios programas de transferencias monetarias. Y nosotros lo que hacíamos era complementar estos aportes del Gobierno Nacional con nuestro ingreso mínimo garantizado. De repente este año empezamos a recibir quejas y preguntas de la ciudadanía diciéndonos que se le había reducido el monto que recibía o que había dejado de recibir, lo cual nos causó mucha extrañeza porque nosotros no habíamos dejado de girar ni habíamos excluido a nadie. Finalmente, después de muchas reuniones, yo personalmente me reuní 2 veces con la anterior directora del Departamento de Prosperidad Social. Nuestro equipo de gobierno ha sostenido más de 5, 6, 7 reuniones preguntándoles si es que hicieron algún cambio y excluyeron a familias que estaban recibiendo ingreso solidario del Gobierno Nacional. Finalmente, en julio de este año entendimos qué pasó y le queremos ofrecer excusas a las familias que están en pobreza en Bogotá, porque efectivamente el Gobierno Nacional eliminó el programa de ingreso solidario, creó un nuevo programa que se llama Tránsito a Renta Ciudadana, que no tenemos objeción con eso. El problema es que en esa eliminación de ingreso solidario nacional y esa creación de Tránsito a Renta Ciudadana, el Gobierno Nacional excluyó a 161,000 familias que están en pobreza en Bogotá de cualquier transferencia del Gobierno Nacional. La pasó a 0, las excluyó por completo. Entonces, de ahí las quejas, de ahí los derechos de petición. Efectivamente, desafortunadamente, la gente dejó de recibir la plática que recibía de transferencia nacional y por lo tanto pues ha quedado nuevamente expuesta al riesgo de pobreza y en particular de pobreza extrema, que es el que más nos preocupa. Quiero ofrecerle excusas a la ciudadanía, no porque eso sea responsabilidad nuestra, es una decisión del Gobierno Nacional, no nuestra. Nosotros hemos tratado de explicarles, nos hemos reunido, les hemos llevado la información, les hemos compartido lo importante que es que este programa contribuye a reducir la pobreza. Pero desafortunadamente no hemos tenido una respuesta positiva. Así que quiero informarle a los bogotanos, especialmente a las familias más humildes y que están en pobreza, que la Alcaldía Mayor de Bogotá, con los impuestos de los bogotanos, va a asumir el giro de ingreso mínimo garantizado a las 161,000 familias que el Gobierno Nacional sacó de sus programas y dejó en pobreza sin ninguna transferencia monetaria. Hemos hecho una especie de colecta, especialmente de Integración Social. Quiero agradecerle mucho a Integración Social, nos acompaña aquí su subdirector, a Margarita Barraquera, a Juliana, todo el equipo de Integración Social, que realmente hizo todo el esfuerzo de ver, sumando de aquí y de allá, qué recursos lograba conseguir, porque ustedes entenderán que no es fácil cubrir de un día para otro por completo a 161,000 familias, pero si no lo hacemos, esas familias van a caer en pobreza extrema, esas familias pueden pasar hambre, esas familias pueden quedarse sin vivienda porque no tienen con qué pagar el arriendo o se atrasan porque no pueden pagar sus servicios públicos, en fin, el riesgo es muy alto. Así que quiero explicarles qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que el Gobierno Nacional del presidente Petro excluyó de transferencias nacionales a 161,000 familias, causándoles un gravísimo perjuicio. Lo lamentamos mucho, lo detectamos con certeza hasta julio de este año. En agosto hicimos Consejo de Gobierno
tomamos la decisión de conseguir los recursos adicionales dentro del distrito y a partir de septiembre, desde esta misma semana, esas 161.000 familias excluidas por el gobierno nacional pueden tener la tranquilidad de que la Alcaldía Mayor de Bogotá va a entrar a cubrirlos con un monto de transferencia. Esto en la vida de verdad, ¿qué quiere decir? Esas familias están en Sisbén A1, A5, o sea, en realmente condiciones de pobreza muy grandes. Son 28.888 familias que están en pobreza casi extrema o extrema. Esas 28.888 familias, a partir de esta semana y aquí hasta diciembre, al mes van a recibir en promedio 349.000 pesos de giro de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la familia completa, para que puedan hacer su mercadito, para que nadie pase hambre, para que les ayude para su arriendo. Y otras 132.852 familias que no están en pobreza extrema, pero están en la línea, están por debajo de la línea de pobreza. En Sisbén de B1 a B7 van a recibir en promedio cada una 156.000 pesos de giro mensual de aquí a diciembre. Estamos haciendo el mayor esfuerzo que podemos. Fue lo que logramos recuperar. Poder hacer eso en un mes nos cuesta 52.000 millones de pesos. Cubrirlos de aquí a diciembre nos cuesta 212.000 millones de pesos. Eso es lo que decidimos reunir diferentes fondos para poderlos cubrir y no dejarlos a expensas del hambre ni de la pobreza. Lamentamos mucho esta decisión del gobierno nacional. Lo que esperábamos del gobierno del cambio era que cubriera más familias en pobreza. Lo que ha ocurrido en este año es que está cubriendo menos familias en pobreza en Bogotá que el gobierno anterior. En el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Duque, sumando recursos de la Nación y del distrito, ¿o solo Nación? Solo Nación. Solo Nación, solo el gobierno nacional del presidente Duque cubría en Bogotá 238.505 familias en pobreza. Les daba un giro para ayudarlas a salir de la pobreza. En este primer año del gobierno del presidente Petro, se bajó la cobertura de 238.000 a 105.000 hogares. Insisto, estos son hogares que tenemos plena certeza de que están en pobreza, de que están en pobreza extrema, de que si les quitamos este giro, pueden perder su vivienda, pueden pasar hambre. Por eso es tan importante. ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos medido el programa. El programa es supremamente exitoso. Bogotá se ganó el año pasado el premio a la ciudad capital con mejor récord de reducción de pobreza. Esto está medido por organismos independientes a la alcaldía y por eso nos ganamos ese premio, porque la política social de Bogotá, de educación, de salud, de protección social y de giro de ingreso mínimo garantizado ha sido muy, muy eficaz. De manera que ya se pasó un año, o sea, ya hicimos todo lo posible. Fuimos a la reunión 1, a la reunión 2, llevamos los datos, pedimos la información, explicamos por aquí, explicamos por allá. Fui yo personalmente, fue la secretaria de Integración Social, fue el jefe de gabinete del distrito. No fue posible definitivamente y realmente tenemos con razón ruego de la ciudadanía que no la dejemos sola en este momento, que está medio recuperándose. Así que, pues lamento mucho esta decisión que tomó el gobierno nacional. En todo caso, quiero invitar a la nueva directora del DPS a que corrija esta situación. Lo que los bogotanos y los colombianos esperamos es que el gobierno, el presidente Petro, haga más por reducir la pobreza, no menos. Cubra más familias en pobreza, con transferencias, como la quieran llamar, si no quieren que sea ingreso solidario, si no renta ciudadana. Eso es lo de menos. ¿Cómo se llame? Es lo de menos. Lo importante es que saque a la gente de la pobreza de manera eficaz. Pero como nos quedan 4 meses de gobierno, pues vamos a tomar, después de un año de intentos, esta decisión. A las familias, a esas 161.000 familias que recibían transferencia del gobierno nacional y dejaron de recibirla, que han estado preocupadas, que nos han escrito, que me han contado en las calles, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Usme, que han escrito a nuestra Secretaría de Integración Social, tranquilos, los vamos a cubrir a los 161.000. A los que están en mayor nivel de pobreza, de A1 a A5, les vamos a girar 349.000 pesos por mes, y a los que no están en pobreza extrema, pero tampoco les alcanza y siguen por debajo de la línea de pobreza, de B1 a B7, los vamos a cubrir con 156.000
pesitos al mes. Mensualmente les va a llegar ese giro. Este giro se empezó a hacer esta semana. ¿Cuánto nos demoramos, Mauricio, en terminar el giro de septiembre? Alcaldesa, nos vamos a demorar aproximadamente una semana realizando los pagos de transferencias monetarias a través de 5 entidades financieras a los hogares en mayor pobreza en Bogotá. Los pagamos a través de Davivienda, Bancolombia, Banco de Occidente, POWI y MOVI. Lo que hacemos es que en el transcurso de los próximos días, en una programación de 5 días hábiles más o menos, la plata la va a ver reflejada la ciudadanía en sus cuentas. Vale. Agradecerle también, el distrito va a seguir haciendo gira directo a la cuenta que logramos abrir con la familia. Para que no tengan que hacer filas, para que no tengan que estar al agua, para que no tengan que perder tiempo. Quiero agradecerle a las 5 entidades financieras que nos acompañan en este giro directo a la cuenta de las familias en pobreza en Bogotá, a Davivienda, a Bancolombia, al Banco de Occidente, a OWI y a MOVI. Y a MOVI. Son las 5 que nos ayudan. Muchas gracias al sector privado que se une también en esta causa. Lo hacen a costos mínimos para el distrito y en cambio le ahorramos tiempo a las familias. Así que a las 5 entidades financieras que nos ayudan con esto, 1000 gracias. A las 161.000 familias que nos han escrito angustiadas porque dejaron de recibir la transferencia del Gobierno Nacional. Esta es la explicación. Lamentamos mucho que hayan tenido unos meses de angustia por esa exclusión del DPS del Gobierno Nacional, pero la buena noticia es que hicimos una colecta de recursos en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Agradecerle muchísimo a Integración Social, que es quien está haciendo aquí el mayor esfuerzo. También las alcaldías locales de Bogotá sumamos recursos. Las 161.000 familias que excluyó el Gobierno Nacional de Renta Ciudadana de Ingreso Solidario serán atendidas con ingreso mínimo garantizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. De A1, Sisbén A1 a A5, con 349.000 pesitos al mes de aquí hasta diciembre. Las que están de Sisbén de B1 a B7, con 156.000 pesitos al mes. Además, por supuesto, de los comedores comunitarios. Vengan, si necesitan. Nadie debe pasar hambre en Bogotá, vengan a nuestros comedores comunitarios. Las mujeres que además de la platica del ingreso mínimo necesitan lavar su ropa gratuitamente, terminar el bachillerato, conseguir un empleo, vengan a las manzanas del cuidado. Si sus hijos necesitan apoyo educativo, vengan que aquí tenemos otros servicios de política social para sacarlos de la pobreza. Bogotá tiene mucho que contar y hoy tiene que contar que no va a dejar a las familias en pobreza atrás. Que esas 161.000 familias excluidas por el Gobierno Nacional serán atendidas por el Gobierno Nacional para que no vuelvan a caer en pobreza extrema, para que puedan salir de la pobreza, para que nadie en Bogotá pase hambre y angustia por pobreza. Muchas gracias a todos. Soy de Chaparral, Tolima, tengo 21 años. Allá hice hasta grado 9. Llegué a Bogotá hace 3 años y actualmente trabajo en una panadería. Este año me enteré de las manzanas del cuidado. Ahora puedo traer la ropa a la lavandería, tener espacios de respiro y dejar a mi hijo en un lugar seguro mientras yo termino mi bachillerato. Yo no me imaginé que la alcaldía de Bogotá me cambiaría la vida. Soy Naidy Villanueva y sobre las manzanas del cuidado tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Bogotá tiene mucho que contar. Thank you.